Nunca imaginé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Y si en algún momento de tu vida has sentido que tu familia te ve como un mueble más de la casa, entonces sabes exactamente de qué voy a hablarte. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen, y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Cada mañana, a las 5:30, me levanto antes de que suene el despertador. Es una costumbre que nunca he podido quitarme, ni siquiera ahora que ya no tengo a nadie más que cuidar. Mis rodillas crujen cuando me incorporo de la cama, y la espalda me duele desde hace tantos años que ya ni recuerdo cómo se siente no tener dolor. Lo primero que hago es abrir las cortinas de tela gastada que mi difunta madre me regaló hace décadas. La luz del amanecer se filtra tímidamente por la ventana que da al patio interior, donde una bugambilia rebelde trepa por los muros de ladrillo rojo. Esa planta es lo único que florece en mi vida desde hace tiempo. Después, me arrodillo frente a mi pequeño altar casero. Ahí tengo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que mi abuela me heredó, un rosario de cuentas azules que se está desarmando, y una vela que enciendo cada día pidiendo por mis hijos, especialmente por Fernando, mi hijo mayor. Aunque últimamente no sé si mis oraciones llegan al cielo o se quedan flotando en el aire viciado de este cuarto que apenas mide 3 por 4 metros. Buenos días, Señor Jesús. Susurro con la voz ronca del despertar. Dame fuerzas para otro día. Y si es tu voluntad, que mi hijo recuerde que aún existo. Esa mañana, como todas las anteriores durante los últimos 6 meses, revisé mi teléfono esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de que mis 3 hijos recordaran que tengo 62 años y que vivo sola desde que vendí la casa familiar para repartir el dinero entre ellos. Era martes. El mismo día de la semana en que hace exactamente un año me mudé a este lugar después de que Fernando me dijera que ya no había espacio en su casa de las Lomas. El teléfono permaneció en silencio. Preparé mi café en una taza desportillada, la misma que uso desde que llegué aquí con 2 maletas y un corazón lleno de esperanza de que esta separación sería temporal. Solo hasta que te acostumbres, mamá. Solo hasta que encuentres tu propia rutina, me había dicho Fernando con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa. A las 7 de la mañana, mientras tomaba mi café aguado porque no me alcanza para el bueno, mi teléfono vibró. Por un segundo, mi corazón se agitó. Era un mensaje de Fernando. Mamá, cancelamos la comida del domingo. Los niños tienen compromisos del colegio. Tal vez la próxima semana. Tal vez la próxima semana. La misma frase que me había enviado el domingo anterior. Y el anterior a ese. Y todos los domingos de los últimos 3 meses. Dejé la taza sobre la mesa tambaleante y cerré los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mis nietos? ¿Cuándo fue la última vez que Fernando me abrazó sin prisa, sin mirar el reloj, sin esa expresión de quien cumple con una obligación molesta? Recordé cuando era pequeño y tenía pesadillas. Corría a mi cama y se acurrucaba contra mi pecho, aferrándose a mi camisón como si yo fuera lo único que lo protegía del mundo. «Mami, no me dejes nunca», me decía con esa vocecita temblorosa. Y yo le prometía que nunca, jamás, lo abandonaría. Ahora, sentada en este apartamento que huele a soledad y a velas de santo, me pregunto quién abandonó a quién. Fernando tiene 40 años, una casa de 2 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad, 3 autos importados y una esposa que me mira como si yo fuera un recordatorio incómodo de tiempos difíciles. Valeria siempre encuentra una excusa para que las visitas se acorten, que los niños tienen tarea, que hay que llevarlos a sus actividades, que ella tiene junta de la Asociación de Padres de Familia. La última vez que fui a su casa, hace 2 meses, me senté en la sala mientras ellos cenaban en el comedor. No me invitaron a la mesa. Valeria dijo que ya había servido las porciones justas y que yo podía comer lo que quedara después. Me quedé en el sofá de cuero italiano, viendo a mis nietos comer mientras yo fingía no tener hambre. Ana, mi segunda hija, vive en Guadalajara desde que se casó con un empresario tapatío.
Me llama cada 15 días, siempre con prisa, siempre mientras hace otras cosas. La escucho teclear en su computadora mientras me pregunta, ¿cómo estás, ma? Sin esperar realmente una respuesta. Bien, hijita, aquí andamos, le contesto, porque he aprendido que nadie quiere escuchar que me duelen las rodillas, que a veces me quedo sin luz porque se me olvida apagar, o que hay noches en las que me quedo despierta preguntándome si alguno de mis hijos lloraría en mi funeral. Y Roberto, mi bebé, mi último hijo, el que nació cuando ya pensaba que no tendría más bendiciones. Roberto se fue a vivir a España hace 5 años y se casó con una mujer que dice que México le parece muy agresivo para criar niños. Me manda fotos de mis nietos españoles por WhatsApp, pero son como fantasmas bonitos que nunca podré abrazar. Esa mañana, después del mensaje de Fernando, me vestí con mi blusa azul celeste, la que él me regaló el Día de las Madres hace 3 años, cuando aún vivía en mi casa, y decidí ir al mercado de Coyoacán. Caminar me ayuda a pensar, y el bullicio de la gente comprando verduras y flores me hace sentir menos invisible. El camión estaba lleno, como siempre a esa hora. Una joven embarazada subió en la parada del metro y nadie le ofreció el asiento. Yo me levanté, aunque mis rodillas protestaron, y le sonreí. Ella me dio las gracias, y yo pensé en todas las veces que fui esa mujer embarazada, cargando a Fernando en el vientre mientras trabajaba de secretaria para pagar sus pañales. En el mercado, compré jitomates, cebollas y una pieza de pollo, lo justo para 3 días, porque mi pensión de 2.500 pesos no da para más. La señora Esperanza, que vende verduras en el mismo puesto desde hace 20 años, me preguntó por mis hijos. Muy bien. Muy ocupados. Le mentí. Porque admitir la verdad me dolería más que fingir que todo está bien. Cuando regresé a casa, encontré la puerta del apartamento de al lado abierta. Se estaba mudando una familia nueva, un matrimonio joven con 2 niños pequeños. Los niños corrían por el pasillo gritando de emoción, y sus padres cargaban cajas mientras se reían de algo que uno de ellos había dicho. Me quedé parada en mi puerta, viendo esa escena de felicidad cotidiana. Y recordé cuando Fernando y sus hermanos eran pequeños. Los domingos después de misa, llegábamos a casa y ellos corrían a cambiarse la ropa buena mientras yo preparaba la comida. La casa olía a caldillo de tomate y a tortillas recién hechas. Fernando ponía la mesa sin que se lo pidiera. Ana ayudaba a servir los vasos de agua fresca, y Roberto, que apenas alcanzaba la mesa, se encargaba de repartir las servilletas de papel. Éramos pobres, pero éramos felices. Ahora ellos son ricos, y yo soy nada. Esa noche, mientras calentaba mi cena en el pequeño microondas que me compré con mis ahorros, encontré en el fondo de mi bolsa una foto vieja que había llevado conmigo sin darme cuenta. Era del bautizo de Fernando. Él tenía 3 meses y llevaba el mismo ropón blanco que había usado yo. Y antes mi madre, y antes mi abuela. En la foto, yo lo tengo cargado y sonrío con esa felicidad pura de las madres primerizas. Mi esposo, que murió cuando Fernando tenía 15 años, está a mi lado con una sonrisa orgullosa. Éramos jóvenes, teníamos sueños, y creíamos que la familia era para siempre. Miré esa foto durante largo rato, tratando de encontrar en esos rostros felices alguna señal de lo que vendría después. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y comenzó a verme como una carga? Me quedé dormida en el sillón, con la foto en las manos y una oración en los labios. Dios mío, si he fallado como madre, enséñame dónde. Si he sido una carga, perdóname, pero no dejes que muera sintiéndome olvidada por los hijos que tanto amé. Al día siguiente, despertaría para descubrir que el abandono puede doler más que cualquier enfermedad, y que el silencio de los hijos puede ser más ensordecedor que todos los ruidos del mundo. Esa madrugada desperté con un dolor punzante en el pecho que no tenía nada que ver con el corazón. Era el peso de 30 años de recuerdos que se agolpaban en mi mente como agua desbordándose de una represa rota. Me levanté antes del amanecer, y como cada día desde hace 2 décadas, me arrodillé frente a mi altar improvisado. Pero esta vez, en lugar de pedir fuerzas, comencé a recordar, a repasar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en ellos en lugar de guardarlo para mí.
Señor Jesús, susurré mientras las lágrimas empezaban a brotar. ¿Me equivoqué al dar tanto? ¿Fui tonta por creer que el amor se devuelve con amor? Fernando tenía 8 años cuando su padre murió de un infarto fulminante en la fábrica de textiles donde trabajaba. De un día para otro, me convertí en madre soltera con 3 niños que alimentar y una casa que pagar. El Seguro Social nos dio una pensión de 1,200 pesos mensuales. 1,200 pesos para 4 personas. Recuerdo la primera noche después del funeral. Fernando se acercó a mi cama llorando. Mami, ¿ahora quién va a ser nuestro papá? Yo voy a ser tu mamá y tu papá, mi amor, le dije, abrazándolo contra mi pecho. Te prometo que nunca te va a faltar nada. Esa promesa me costó mi juventud entera. Conseguí trabajo de costurera en una maquiladora del centro de la ciudad. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, con los dedos hinchados de tanto coser y la espalda destrozada de estar encorvada sobre la máquina durante 14 horas. Ganaba el salario mínimo, pero era trabajo honesto. Los vecinos del barrio me ayudaban cuidando a los niños. Doña Remedios, que vivía en la casa de al lado, les daba de desayunar antes de que fueran a la escuela. Don Aurelio, el tendero de la esquina, me fiaba los víveres cuando el dinero no alcanzaba hasta la quincena. No se preocupe, señora Carmen, me decía don Aurelio cuando yo llegaba con cara de pena a pedirle que me anotara en su libreta. Los niños son sagrados. Dios proveerá. Y Dios proveía. A través de gente buena que entendía que una madre sola necesita toda la ayuda del mundo. Fernando era el más inteligente de la escuela. Sus maestras siempre me decían que tenía un futuro brillante si lograba seguir estudiando. Ana era artística, dibujaba como los ángeles y soñaba con ser diseñadora. Roberto, mi bebé, era puro corazón. Siempre estaba abrazando a algún animal callejero o regalando sus juguetes a niños más pobres que él. Cuando Fernando cumplió 15 años, conseguí que el patrón de la maquiladora me diera trabajo de costura para llevar a casa. Trabajaba hasta las 2 de la madrugada haciendo dobladillos y pegando botones mientras mis hijos dormían. Mis ojos se fueron deteriorando con los años, pero el dinero extra me permitía comprarles zapatos nuevos para la escuela y hasta algún dulce los fines de semana. Una noche, Fernando me encontró cosiendo en la mesa de la cocina. Eran las 3 de la madrugada. Mami, ¿por qué no descansas? Para que tú puedas estudiar, mi amor. Para que tengas un futuro mejor que el mío. Él se sentó a mi lado y me abrazó. Cuando sea grande y tenga dinero, te voy a comprar una casa bonita y nunca más vas a tener que trabajar. Esas palabras las guardé en mi corazón como un tesoro. Durante los años más difíciles, cuando no había ni para el camión o cuando los zapatos se me rompían y tenía que caminar con cartones adentro, recordaba esa promesa y seguía adelante. Fernando terminó la preparatoria con las mejores calificaciones de su generación. Quería estudiar administración de empresas, pero la universidad privada costaba una fortuna. La UNAM era gratuita, pero él decía que no era de su nivel, que necesitaba estudiar en una universidad de prestigio para conseguir trabajo en empresas importantes. Vendí mi máquina de coser, la misma que me había alimentado durante 15 años. Con ese dinero y lo que tenía ahorrado, pagué su primer semestre en el Tecnológico de Monterrey. Es una inversión en nuestro futuro, mami, me decía Fernando cuando yo trabajaba turnos dobles para pagar sus colegiaturas. Cuando me gradúe, todo esto va a valer la pena. Ana quería estudiar diseño gráfico, pero con Fernando en la universidad privada, no había dinero para 2 carreras costosas. Ella entendió. Siempre fue la más comprensiva de mis hijos. Estudió en la universidad pública y trabajaba los fines de semana vendiendo sus dibujos en la plaza de Coyoacán para ayudar con los gastos de la casa. Roberto, mi Benjamín, era un niño enfermizo. Sufría de asma severo y cada mes terminábamos en el hospital porque no podía respirar. Los medicamentos eran caros, pero ¿qué madre puede ver a su hijo ahogándose sin hacer todo lo posible por salvarlo? Pedí préstamos. Empeñé mis pocos adornos de oro. Hasta vendí el anillo de matrimonio que mi difunto esposo me había dado, porque una noche Roberto casi se me muere, y el medicamento para el nebulizador costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Mami, me duele mucho el pecho.
me decía Roberto con esa vocecita ahogada que me partía el alma. Ya, mi amor, ya viene el doctor. Mamá está aquí, no te va a pasar nada. Y rezaba. Dios mío, cómo rezaba. Rosarios completos en las salas de espera del hospital. Novenas a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles. Promesas a la Virgen de Guadalupe de caminar de rodillas hasta su basílica si mis hijos salían adelante. Todas mis promesas las cumplí, incluida la de caminar de rodillas desde la glorieta de Insurgentes hasta la villa, un 12 de diciembre cuando Roberto tenía 12 años y había salido de una crisis asmática que casi lo mata. Llegué con las rodillas sangrantes y el alma en paz, porque mi hijo estaba vivo. Fernando se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa transnacional y empezó a ganar más en un mes de lo que yo había ganado en años enteros. Por fin, pensé, por fin llega la recompensa a tanto sacrificio. Pero las cosas cambiaron. Ya no llegaba a visitarme los domingos como antes. Tengo compromisos de trabajo, mamá. Ya no soy un niño. Tengo responsabilidades importantes. Se mudó a un departamento en Polanco, elegante, moderno, con vista a la ciudad. Cuando lo fui a conocer, me sentí como una intrusa en mi propia visita. «Mamá, ¿podrías quitarte los zapatos? El piso es de madera italiana», me dijo Valeria, su novia de entonces, una chica de familia adinerada que me miraba como si yo fuera una mancha en su tapete perfecto. Me quité mis zapatos viejos y caminé en calcetines por esa casa que costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Fernando me enseñó cada rincón con orgullo, pero nunca me dijo, «Esto es gracias a ti, mamá. Esto es por todos tus sacrificios». Ana se casó con un hombre bueno de Guadalajara y se mudó para allá. Roberto terminó sus estudios de ingeniería y se fue a España con una beca. Poco a poco, mi casa se fue vaciando hasta que solo quedé yo, rodeada de recuerdos y fotografías de tiempos mejores. Fernando seguía visitándome, pero las visitas se volvieron mecánicas. Llegaba, me preguntaba si necesitaba algo, me daba dinero para la despensa y se iba. Ya no nos sentábamos a platicar como antes. Ya no me contaba de su trabajo, de sus sueños, de sus preocupaciones. Cuando nació su primer hijo, Sebastián, pensé que las cosas volverían a ser como antes. Ahora que es padre, va a entender todo lo que hice por él, me dije. Pero no fue así. Valeria no quería que yo cuidara al bebé. No es que no confíe en usted, señora Carmen. Es que tenemos métodos muy específicos para criarlo. Es muy delicado. Métodos muy específicos. Como si yo no hubiera criado 3 hijos sola. Como si no supiera cambiar un pañal o calmar el llanto de un bebé. Me convertí en la abuela de las visitas programadas. 1 hora los domingos, siempre bajo la supervisión de Valeria, siempre sintiéndome como una extraña en la vida de mi propio nieto. Cuando Fernando cumplió 35 años, me invitó a cenar para platicar algo importante. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando que sería bueno que vendieras la casa. Es muy grande para ti sola, y el dinero te vendría bien para tu retiro. La casa, la misma casa donde él había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado sus cumpleaños con pasteles hechos en casa y piñatas de periódico. La casa donde había llorado cuando su padre murió, y donde había celebrado cuando se graduó de la universidad. ¿Y dónde voy a vivir, hijo? Podemos ayudarte a encontrar un departamento pequeño, algo más cómodo para ti, algo más cómodo para ti. Código para decir, algo donde no estorbes, algo donde no tengamos que verte todos los días recordándonos de dónde venimos. Vendí la casa, repartí el dinero entre mis 3 hijos, como me lo pidieron, para que inviertan en su futuro, me dijeron. Y yo, como siempre, obedecí. Ahora, sentada en este apartamento de 2 cuartos que huele a humedad y a soledad, me pregunto si Dios me está castigando por algo que hice mal, o si está probando mi fe como probó la de Job. Señor, susurro mientras sostengo mi rosario gastado, no te pido que me devuelvan lo que di, solo te pido que no dejes que muera sintiéndome tonta por haber amado tanto. Afuera, escucho a los niños del apartamento de al lado riéndose mientras su madre les lee un cuento antes de dormir. Es el mismo cuento que yo les leía a mis hijos hace 30 años. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunto si el amor de madre tiene fecha de caducidad
o si yo simplemente fui demasiado buena para mi propio bien. Los meses siguientes a la mudanza fueron como vivir en un purgatorio silencioso. Cada día que pasaba, cada domingo cancelado, cada llamada que no llegaba, me iba arrancando pedacitos del alma hasta que ya no sabía si lo que sentía era tristeza o simplemente vacío. El 15 de septiembre, Día de la Independencia, esperé toda la mañana que Fernando me invitara a celebrar con ellos. Preparé chiles en nogada, su platillo favorito desde niño, pensando que tal vez vendría por la tarde como solía hacer antes. Puse la mesa para 2 personas, y hasta saqué la vajilla buena que había guardado desde la última Navidad que pasamos juntos. A las 9 de la noche, los chiles seguían intactos sobre la mesa. Mi teléfono no había sonado ni una sola vez. Al día siguiente vi en Facebook, esa aplicación que mi nieta Sofía me había enseñado a usar para estar más conectada con la familia, las fotos de su cena del 15 de septiembre. Fernando, Valeria, los niños, hasta los padres de ella estaban ahí, todos sonriendo alrededor de una mesa llena de comida elegante en un restaurante caro del centro histórico. Yo no estaba en ninguna foto. Era como si no existiera. Cerré la aplicación y me fui a la cama sin cenar. Por primera vez en mi vida, no tuve hambre. El dolor ocupaba todo el espacio en mi estómago. Octubre llegó con lluvias torrenciales que se filtraban por las ventanas mal selladas de mi apartamento. El agua goteaba en cubetas que había puesto estratégicamente por toda la sala, creando una sinfonía melancólica que acompañaba mis noches de insomnio. Una madrugada, mientras vaciaba las cubetas llenas, resbalé en el piso mojado. Mi cadera derecha golpeó contra el borde de la mesa del comedor con un sonido seco que me heló la sangre. El dolor fue tan intenso que no pude levantarme durante varios minutos. Me quedé ahí, tirada en el suelo frío, llorando no tanto por el dolor físico, sino por la certeza de que si me hubiera roto algo, nadie se habría dado cuenta hasta días después. Logré arrastrarme hasta el sofá y desde ahí llamé a Fernando. Eran las 3 de la madrugada. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» «Es muy tarde». «Ma». Su voz sonaba molesta, no preocupada. «Me caí, hijo. Me duele mucho la cadera. Creo que necesito ir al doctor». «¿Tan urgente es? ¿No puede esperar hasta mañana?» «Valeria tiene una presentación importante en el trabajo y necesita descansar». Valeria necesita descansar. Su esposa necesitaba descansar. Pero su madre, tirada en el suelo, podía esperar hasta que fuera conveniente para todos. «No, hijo. Está bien. Ya me siento mejor. Perdón por despertarte». «Bueno, mamá. Cuídate. Mañana te hablo». Colgó sin decir «te quiero» ni «que te mejores». Solo colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono durante 1 hora, viendo la pantalla apagada y preguntándome cuándo mi hijo había dejado de amarme, o si alguna vez me había amado realmente, o si yo solo había sido útil para él hasta que consiguió todo lo que necesitaba de mí. Al día siguiente, cojeando y con un moretón del tamaño de una naranja en la cadera, fui sola al centro de salud. La doctora me dijo que no tenía fractura, pero que a mi edad las caídas eran peligrosas y que debía tener más cuidado. «¿Vive sola, señora?», me preguntó mientras revisaba las radiografías. «Sí, doctora». «¿No tiene familia que pueda acompañarla?» «Sí tengo, pero están muy ocupados». Me dio una mirada que reconocí inmediatamente. Era la misma mirada que yo les daba a otras ancianas cuando trabajaba como voluntaria en la parroquia, y llegaban solas a las consultas médicas. Era una mirada de lástima mezclada con tristeza por la crueldad del mundo. Fernando nunca me preguntó cómo había estado mi caída. Nunca me preguntó si había ido al doctor. Cuando lo llamé 3 días después para contarle que estaba bien, me cortó a la mitad de la oración. «Qué bueno, mamá. Oye, te hablo después. Estoy en una junta muy importante». Siempre estaba en una junta muy importante cuando yo necesitaba hablar con él. El día de mi cumpleaños, 8 de noviembre, me desperté con la ilusión absurda de que mis hijos recordarían la fecha. Me arreglé como si fuera a recibir visitas. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la graduación de Fernando, y hasta me maquillé un poco. Preparé café para varias personas, por si acaso. Compré un pastelito individual en la panadería de la esquina, de esos que venden por las tardes cuando ya no queda nada fresco,
pero que aún saben dulces si uno se concentra en recordar sabores mejores. Esperé. A las 12 del día, nada. A las 3 de la tarde, nada. A las 6 de la tarde, cuando ya había oscurecido y las luces de la ciudad empezaban a encenderse, sonó mi teléfono. Era Ana, desde Guadalajara. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por hablar hasta ahora, pero entre los niños y el trabajo se me fue el día volando». Su voz sonaba alegre pero distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación más en su lista de pendientes del día. «Gracias, hijita. ¿Cómo están mis nietos?» «Muy bien, muy bien. Oye, ma, te mando un abrazo enorme, pero me está esperando Carlos para ir a cenar. Te llamo el fin de semana, ¿sí?» «Sí, hijita. Ve tranquila. Te quiero mucho, mamá. Cuídate». Colgó antes de que yo pudiera decirle que la quería también. Fernando no llamó ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Una semana después me mandó un mensaje de texto. «Perdón, mamá. Se me pasó tu cumpleaños. Es que en noviembre tengo muchísimo trabajo. Te compenso pronto. Te compenso pronto». Como si el amor de un hijo fuera una deuda que se puede pagar después, cuando sea conveniente. Roberto me llamó desde Madrid a las 11 de la noche, hora de México. «Mamá linda, feliz cumpleaños atrasado. Aquí son las 6 de la mañana y ya me voy al trabajo. Pero no quería que pasara otro día sin felicitarte». Al menos uno de mis hijos recordaba que yo existía, aunque fuera desde el otro lado del mundo. En diciembre, el administrador del edificio me informó que tenían que reparar las tuberías de todo el inmueble y que estaríamos sin agua durante una semana. Los vecinos más jóvenes se fueron a hoteles o con familiares. Yo no tenía a dónde ir. Llamé a Fernando para explicarle la situación. «Mamá, ¿no exageras un poco? Una semana sin agua no es para tanto. Puedes bañarte en el gym de la esquina». «Hijo, no tengo dinero para pagar un gym. Y además, ¿dónde voy a cocinar? ¿Dónde voy a lavar mi ropa?» «No sé, mamá. Buscas la manera. Eres muy inteligente. Siempre te las arreglas sola. Siempre te las arreglas sola». Esa frase me persiguió durante días. ¿Cuándo había decidido Fernando que yo tenía que arreglármela sola? ¿Cuándo había dejado de ser su responsabilidad cuidar de la mujer que había hipotecado su vida entera por darle un futuro? Pasé esa semana cargando cubetas de agua desde la fuente del parque, que estaba a 6 cuadras de mi casa. 6 cuadras de ida, 6 cuadras de vuelta, cargando 20 litros de agua en una cubeta de plástico que me destrozaba las manos. Lo hice 3 veces al día durante 7 días. Al tercer día, una señora que me vio luchando con la cubeta se acercó. «¿Está usted bien, señora? ¿No tiene familia que la ayude?» «Sí tengo», le contesté, «pero están ocupados». Ella negó con la cabeza y me ayudó a cargar la cubeta hasta mi edificio. No me conocía. No me debía nada, pero tuvo más compasión por mí en 5 minutos que mi propio hijo en meses enteros. Esa noche, mientras calentaba agua en una olla para poder lavarme, me miré en el espejo del baño. Ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, las mejillas chupadas, el cabello completamente blanco y sin vida. Parecía una mujer de 80 años, no de 62. «¿Qué me pasó?», le pregunté a mi reflejo. «¿Cuándo me volví invisible?». Me senté en el borde de la bañera y, por primera vez en muchos años, lloré con rabia. No con tristeza, sino con rabia pura. Rabia contra Fernando por ser tan ingrato. Rabia contra mí misma por haber sido tan tonta. Rabia contra Dios por permitir que una madre que había dado todo recibiera tan poco a cambio. «¿Por qué, Señor?», grité hacia el techo agrietado de mi baño. «¿Por qué me castigas así? ¿Qué hice mal? ¿Amé demasiado? ¿Fui demasiado buena?». El silencio que siguió a mis gritos fue ensordecedor. Ni siquiera Dios parecía estar escuchándome. Esa madrugada, después de horas de llorar, tomé mi rosario y traté de rezar como había hecho toda mi vida. Pero las palabras no salían. Se me atoraban en la garganta como piedras que no podía tragar. Por primera vez en 62 años de vida, no pude rezar. Me había quedado sin palabras para Dios, sin fe suficiente para seguir pidiendo milagros que nunca llegaban, sin esperanza de que las cosas pudieran mejorar. En mi velador estaba la foto de Fernando de su graduación universitaria.
Lo tomé con las manos temblorosas y lo miré durante largo rato. Te di todo, le susurré a la fotografía. Todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que pude haber sido. Y tú me pagaste con olvido. Besé la foto y la puse boca abajo en el cajón. No sabía que esa sería la última noche que lloraría por él como madre, porque al día siguiente, algo dentro de mí se rompería para siempre, y ya no habría vuelta atrás. Lo que pasó el 23 de diciembre cambió todo para siempre. Esa mañana desperté con una extraña sensación de calma. Era como si después de tantos meses de tormentas internas, hubiera llegado finalmente al ojo del huracán. Ya no sentía dolor, ni rabia, ni tristeza, solo una claridad fría que me asustaba y me tranquilizaba al mismo tiempo. Me vestí con cuidado, como si fuera a una cita importante. Mi blusa blanca de manga larga, la falda azul marino que había sido mi uniforme de los domingos durante años, y los zapatos negros que me había comprado para la boda de Ana. Me peiné el cabello hacia atrás y hasta me puse un poco de rouge en las mejillas. Tenía una misión. A las 10 de la mañana tomé el metrobús hacia Las Lomas. El trayecto duró casi 2 horas, pero necesitaba ese tiempo para organizar mis pensamientos. Llevaba en mi bolsa la carpeta donde guardaba todos los recibos, todas las facturas de colegiaturas, todos los comprobantes de los préstamos que había pedido para sacar adelante a Fernando. También llevaba las fotos. Todas las fotos de cuando era niño, cuando me necesitaba, cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. No llamé antes de llegar. No avisé que iba. Simplemente toqué el timbre de su casa a las 12 del día, cuando sabía que estarían almorzando. Valeria abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto me vio. «Señora Carmen, ¿qué hace aquí? No sabíamos que venía. Necesito hablar con mi hijo. Es que estamos almorzando en familia. Los niños tienen actividades en la tarde y...» «Valeria», dije con una voz que no reconocí como mía, firme y sin súplica. «Necesito hablar con Fernando. Ahora». Algo en mi tono debe haberla alertado porque se hizo a un lado sin más excusas. Fernando apareció en la puerta del comedor con una servilleta en la mano y cara de fastidio. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Por qué no avisaste que venías? Quiero hablar contigo, a solas». «Mamá, estamos comiendo. Los niños pueden esperar 5 minutos. Su abuela necesita hablar con su papá». Fernando suspiró como si le estuviera pidiendo el favor más grande del mundo, pero me hizo pasar a su estudio. Era un cuarto elegante, con libros que parecían más decoración que lectura, y un escritorio de caoba que costaba más que mi renta de 6 meses. Se sentó detrás del escritorio, poniendo distancia física entre nosotros. Yo me quedé de pie. «¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quieres?» «No, ¿cómo estás? No, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres?» Como si fuera una vendedora que había tocado a su puerta para ofrecerle algo que no necesitaba. Saqué la carpeta de mi bolsa y empecé a poner los papeles sobre su escritorio perfecto. «Esto», dije colocando la primera factura, «es lo que pagué por tu primer semestre en el tecnológico. 8,000 pesos que conseguí vendiendo mi máquina de coser». Fernando me miró como si me hubiera vuelto loca. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Esto». Continué sin hacerle caso poniendo otro papel. «Es el recibo del préstamo que pedí para pagar tu titulación. 15,000 pesos al 20% de interés que tardé 3 años en pagar». «Mamá, ya basta. Esto es lo que pagué por tus libros, por tu ropa, por tus materiales. Esto es lo que gasté en medicinas cuando te enfermaste de hepatitis en 4º semestre. Esto es lo que invertí en tu curso de inglés porque dijiste que era indispensable para tu carrera». Siguió papeleo tras papeleo en su escritorio hasta que ya no cabía ni uno más. «Y esto», dije sacando las fotos, «es lo que recibí a cambio». Fernando se levantó de su silla, claramente molesto. «¿Qué pretendes con esto, mamá? ¿Que me sienta culpable? ¿Que te pague todo lo que gastaste en mí? ¿Es eso lo que quieres?» «No quiero tu dinero, Fernando». «¿Entonces qué quieres?» Lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Los mismos ojos que me habían mirado con amor cuando era niño, que ahora me veían con fastidio y prisa. «Quiero que me veas». «¿Cómo?» «Que me veas, hijo. Que me veas como lo que soy. Tu madre, la mujer que te dio la vida.
que te crió sola, que se sacrificó para que tú tuvieras todo lo que nunca tuve. Mamá, yo nunca te pedí que hicieras esos sacrificios. Era mi deber, era mi amor, pero también es tu deber amarme de vuelta. Y no me has hablado en 3 semanas, Fernando. 3 semanas sin saber si estoy viva o muerta. Es que he estado muy ocupado con el trabajo, mamá. Ya sabes cómo es diciembre en las empresas. Siempre estás ocupado cuando se trata de mí. Pero cuando Valeria necesita algo, cuando los niños necesitan algo, ahí estás. Solo yo no merezco 5 minutos de tu tiempo. Fernando se paseó por el estudio como un animal enjaulado. Por primera vez en años lo veía realmente incómodo. No es eso, mamá. Es que es complicado. ¿Qué es complicado, hijo? ¿Llamar a tu madre? ¿Visitarla de vez en cuando? ¿Invitarla a las cenas familiares? Es que Valeria... ¿Qué pasa con Valeria? Fernando se detuvo y me miró como si estuviera evaluando si decirme la verdad o seguir con las excusas. Es que a Valeria le cuesta trabajo entenderte. Dice que vienes de un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo muy diferente. El mundo de la pobreza, del trabajo honesto, de los sacrificios por amor. Un mundo que a su esposa le parecía inferior, embarazoso. ¿Y tú qué opinas, Fernando? ¿Te avergüenzas de dónde vienes? ¿Te avergüenzas de mí? No digas eso, mamá. Respóndeme. ¿Te avergüenzas de tener una madre que trabajó de costurera para pagarte la universidad? ¿Te molesta que tus amigos ricos sepan que tu mamá vive en un apartamento de interés social en Coyoacán? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier respuesta. Fernando se sentó nuevamente, pero esta vez no detrás del escritorio. Se sentó en el sillón que estaba junto a mí, como si finalmente hubiera decidido acortar la distancia. Mamá, no es que me avergüence. Entonces, ¿qué es? Es que, cuando estás aquí, cuando vienes a la casa es como si 2 mundos chocaran, y es incómodo para todos, incluido para ti. Fernando bajó la cabeza. A veces, sí, esas 2 palabras me atravesaron como una bala. A veces, sí. Mi propio hijo admitía que mi presencia le resultaba incómoda. En ese momento, Valeria tocó la puerta del estudio. Fernando, perdón por interrumpir, pero los niños tienen que ir a su clase de tenis, y... Un momento, Valeria, le dije sin voltear a verla. Tu esposo y yo estamos hablando. Es que ya es muy tarde y... Valeria. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Dije que un momento. Fernando la miró y le hizo una seña para que se fuera. Ella obedeció, pero no sin antes lanzarme una mirada de puro veneno. Hijo, continué, quiero que me expliques algo. Cuando eras niño y tenías pesadillas, ¿a quién buscabas? A ti, mamá. Cuando te enfermabas, ¿quién se quedaba despierta cuidándote toda la noche? Tú. Cuando tu padre murió y tuviste miedo de que nos quedáramos sin casa, ¿quién te prometió que todo iba a estar bien? Tú, mamá. Tú siempre. Entonces explícame cuándo dejé de ser esa persona para ti. ¿Cuándo me convertí en una carga? En algo de lo que hay que avergonzarse. Fernando empezó a llorar. Primero fueron lágrimas silenciosas que trataba de esconder, pero después se quebró completamente. No sé qué pasó, mamá. No sé cuándo me volví tan frío contigo. Yo sí lo sé, le dije, y mi voz salió más suave de lo que había planeado. Pasó cuando decidiste que tu pasado era un estorbo para tu futuro, cuando decidiste que yo era un recordatorio de lo que no querías ser. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Fernando se levantó y trató de abrazarme, pero yo me aparté. Los perdones se ganan, hijo, con acciones, no con lágrimas. En ese momento entró Sebastián, mi nieto de 8 años. Había crecido tanto desde la última vez que lo había visto de cerca. ¿Abuela Carmen? ¿Eres tú? Su vocecita me derritió el corazón. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te extrañé mucho, abuela. ¿Por qué ya no vienes a vernos? Miré a Fernando con una expresión que no necesitaba palabras. Porque tu papá y yo estamos arreglando algunas cosas, mi cielo. Sebastián se acercó y me abrazó con esa espontaneidad que solo tienen los niños. ¿Puedes venir a mi obra de Navidad mañana? Voy a ser un pastor. Me encantaría, mi amor. Papá, la abuela puede venir, ¿verdad? Fernando me miró con ojos suplicantes. Claro que puede venir, hijo.
Pero yo ya había tomado mi decisión. Sebastián, mi amor, la abuela va a estar muy ocupada mañana, pero te prometo que pronto vamos a pasar mucho tiempo juntos. Recogí mis papeles del escritorio y los volví a meter en la carpeta. Fernando, cuando decidas que quieres tener una madre y no solo una empleada ocasional, cuando decidas que respetarme es más importante que complacer a tu esposa, cuando decidas que el amor no se guarda para cuando es conveniente, me avisas. Mamá, espera. No, hijo. Ya esperé suficiente. Ya supliqué suficiente. Ya me humillé suficiente. Caminé hacia la puerta del estudio y me detuve. Y Fernando, la próxima vez que me veas, va a ser porque tú vienes a buscarme, porque decidiste que valgo la pena. Salí de esa casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: dignidad. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en años, no tenía miedo de estar sola. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Fue un sueño profundo, sin sobresaltos, sin despertarme a las 3 de la madrugada preguntándome qué había hecho mal o cómo podía arreglar las cosas. Por primera vez en mucho tiempo, mi conciencia estaba en paz. Al despertar, me quedé unos minutos extra en la cama, disfrutando de una sensación extraña pero maravillosa. No tenía que disculparme con nadie por existir. Me levanté, y en lugar de arrodillarme inmediatamente frente a mi altar como había hecho durante décadas, me quedé parada junto a la ventana, viendo amanecer sobre los tejados de Coyoacán. El cielo tenía un color rosado que no había notado en años, y la bugambilia del patio parecía más vibrante que nunca. «Buenos días, señor», dije en voz alta, sin arrodillarme, mirando directamente al cielo. «Gracias por darme fuerzas ayer. Gracias por ayudarme a encontrar mi voz». Era la primera vez en meses que rezaba sin pedirle nada a Dios. Solo agradecía. Preparé mi café matutino, pero esta vez decidí hacerlo como a mí me gustaba, cargado, con una pizca de canela y sin azúcar. Durante años había preparado el café aguado porque así era más barato y duraba más. Pero ese día pensé: Carmen, ya tienes 62 años. Es hora de que el café sepa a café. Mientras desayunaba, mi teléfono empezó a sonar. Era Fernando. Lo dejé sonar. Volvió a sonar 5 minutos después. Lo dejé sonar otra vez. Al tercer intento, contesté: «Mamá, ¿por qué no me contestas?» «Porque estoy desayunando tranquila, Fernando». «¿Qué necesitas?» «Necesito que hablemos. Lo de ayer se me fue de las manos. Dije cosas que no quería decir». «No, hijo. Dijiste exactamente lo que pensabas. Por primera vez fuiste honesto conmigo. Mamá, por favor, ven a comer hoy. Valeria preparó mole. Sabes que es tu favorito». Valeria preparó mole. Como si fuera un gesto de reconciliación que ella jamás habría ofrecido voluntariamente. «No, Fernando. Te dije ayer cuáles eran mis condiciones». «¿Cuáles condiciones?» «Mamá, no entiendo. Que cuando decidas que quieres tener una madre de verdad, me busques. No para cumplir con una obligación familiar, no porque te sientes culpable, no porque tu esposa preparó mole, cuando realmente entiendas lo que perdiste y quieras recuperarlo». «Pero mamá...» «Fernando, voy a colgar ahora. Y no voy a contestar más llamadas hasta que estés listo para tener una conversación real». Colgué. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era la adrenalina de haberme respetado a mí misma por primera vez en años. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas: salir a caminar sin rumbo fijo. No por necesidad, no para comprar algo específico, solo por el placer de mover las piernas y ver la vida pasar. Caminé por las calles empedradas del centro de Coyoacán, esas que había recorrido 1000 veces, pero siempre con prisa, siempre con alguna diligencia que hacer. Esta vez me detuve en la plaza principal y me senté en una banca bajo la sombra de los fresnos centenarios. Había músicos callejeros tocando boleros de Agustín Lara, parejas de jóvenes tomándose fotos junto a la fuente, familias completas comiendo elotes y algodones de azúcar. Era un martes cualquiera, pero para mí se sentía como domingo. Una señora mayor se sentó en la banca junto a mí. Tendría unos 70 años, cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante, y una sonrisa que irradiaba paz. «Qué bonita tarde, ¿verdad?», me dijo. «Sí, muy bonita».
¿Viene seguido al centro? Vivo cerca, pero hace mucho que no venía a sentarme aquí solo por gusto. Ay, uno siempre anda con tantas prisas que se olvida de disfrutar lo que tiene cerca, me dijo mientras sacaba de su bolsa una bolsita de semillas y empezó a alimentar a las palomas. Yo vengo todos los martes desde que enviudé hace 5 años. Al principio era porque me sentía muy sola en la casa, pero ahora vengo porque me gusta. ¿No tiene familia? Sí, tengo 3 hijos y 6 nietos. Pero aprendí que tener familia no significa que uno no pueda estar solo. Y estar solo no significa estar triste. Sus palabras me calaron hondo. Estar solo no significa estar triste. ¿Cómo se llama, señora? Esperanza. ¿Y usted? Carmen. Mucho gusto, Carmen. ¿Sabe qué? Usted tiene cara de mujer que está empezando algo nuevo. Me reí por primera vez en semanas. ¿Cómo puede saber eso? Por la forma en que mira alrededor. Como quien está viendo las cosas por primera vez, o como quien las está viendo después de mucho tiempo de tener los ojos cerrados. Esperanza tenía razón. Era exactamente así como me sentía. Cuando regresé a mi apartamento esa tarde, me puse a hacer algo que no hacía desde que me mudé. Arreglar mi espacio para que se sintiera como un hogar, no como un lugar de paso. Moví los muebles. Puse la mesa junto a la ventana para poder ver el patio mientras comía. Reorganicé mi pequeño altar, no en el rincón oscuro donde lo había puesto, sino en un lugar donde la luz de la mañana lo iluminara. Saqué de las cajas las pocas fotos que había traído conmigo y las puse en marcos improvisados sobre la mesa. Por primera vez en meses, mi apartamento se sentía mío. Esa noche cociné para mí. No sobras recalentadas, no algo rápido para salir del paso. Preparé chiles rellenos de queso, arroz rojo y frijoles refritos. Lo suficiente para 3 días, porque así me gusta cocinar, con abundancia, aunque fuera solo para mí. Mientras cocinaba, canté. Canciones viejas que mi madre me había enseñado. Canciones que no recordaba que supiera. Mi voz sonaba oxidada pero alegre, como un instrumento que había estado guardado mucho tiempo y finalmente volvía a utilizarse. Puse la mesa como si fuera una cena especial. Saqué el mantel bordado que mi suegra me había regalado cuando me casé. Encendí una vela que había guardado para ocasiones especiales, durante años, y me serví un vaso de agua en la copa de cristal que había sido de mi madre. Cené despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin pensar en otra cosa que no fuera el placer simple de una comida hecha con cariño para alguien que lo merecía, yo misma. Después de cenar, lavé los platos mientras seguía cantando. El agua caliente en mis manos se sintió como una caricia, y el sonido de los trastes chocando suavemente me resultó música. A las 9 de la noche, en lugar de sentarme frente a la televisión a ver telenovelas que me hacían sentir que mi vida era más triste de lo que ya era, tomé mi rosario y me senté junto a la ventana. Gracias, Virgen María, susurré mientras pasaba las cuentas entre mis dedos. Gracias por ayudarme a recordar quién soy. No solo la madre de Fernando, la suegra de Valeria, la abuela ausente. Soy Carmen. Carmen que tiene valor, que tiene voz, que merece respeto. Por primera vez en años, mi oración no fue una súplica, fue una conversación. Señor Jesús, no sé qué va a pasar mañana, no sé si Fernando va a entender, no sé si mi familia va a cambiar, pero sí sé que ya no voy a permitir que me traten como si fuera menos importante que los demás. Porque si tú me hiciste a tu imagen y semejanza, entonces tengo dignidad. Y esa dignidad no se negocia. Esa noche me acosté temprano, pero no por cansancio. Me acosté porque tenía ganas de estar en mi cama, en mi cuarto, en mi espacio. Me puse mi camisón favorito, el de algodón azul con florecitas blancas que había comprado en un mercado hace años y que siempre me había hecho sentir bonita. Antes de apagar la luz, abrí el cajón donde había guardado la foto de Fernando boca abajo. La saqué y la miré durante unos minutos. «Hijo», le dije a la fotografía, «te perdono por haberme lastimado, pero también me perdono a mí misma por haber permitido que me lastimaras tanto. Ya no más». Volví a guardar la foto, pero esta vez no boca abajo. La dejé recargada contra la pared del cajón, visible pero no prominente, presente pero sin dominar el espacio. Al día siguiente desperté sin la ansiedad que había sido mi compañera matutina durante meses.
Mi primer pensamiento no fue, ¿habrá llamado Fernando?, sino, ¿qué quiero hacer hoy? Era una pregunta que no me había hecho en décadas. Decidí que quería ir a misa, pero no a la iglesia de siempre donde todos me conocían como la mamá de Fernando o la que vive sola ahora. Fui a la iglesia del Sagrado Corazón, en el centro, donde nadie me conocía y podía ser simplemente Carmen. Durante la homilía, el padre habló sobre la dignidad humana y sobre cómo Dios nos ama, no por lo que hacemos por otros, sino por lo que somos en esencia. Ustedes son valiosos, dijo el sacerdote, no porque sean útiles, sino porque son hijos de Dios. Su valor no depende de cuánto dan o cuánto reciben. Su valor es inherente e innegociable. Lloré durante toda la misa, pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de reconocimiento, de reencontrarme con una verdad que había olvidado en algún momento del camino. Al salir de la iglesia, me detuve en el atrio y alcé la cara al sol. Estoy lista, le dije a Dios en silencio. Estoy lista para ser quien realmente soy, no quien otros necesitan que sea. Era el primer día del resto de mi vida. 3 semanas después de mi última conversación con Fernando, cuando ya había establecido una rutina nueva y estaba empezando a disfrutar de mi propia compañía, llegó el momento que sabía que tendría que enfrentar. Era domingo por la tarde. Después de que había regresado de misa en la iglesia del Sagrado Corazón, que ya se había convertido en mi parroquia nueva, cuando escuché voces conocidas en el pasillo de mi edificio. Voces que discutían en voz baja pero con intensidad. Miré por la mirilla de mi puerta y vi a Fernando, Valeria y, para mi sorpresa, Ana. Mi hija había venido desde Guadalajara. Eso solo podía significar una cosa. Habían decidido hacer un frente común. Respiré profundo y esperé a que tocaran. Cuando lo hicieron, no abrí inmediatamente. Me tomé mi tiempo, me alicé la blusa y abrí la puerta con la calma de alguien que está en su propio territorio. «Hola», dije simplemente. Fernando tenía ojeras marcadas, como si no hubiera dormido bien en días. Ana me miró con una mezcla de preocupación y exasperación que conocía bien. Valeria mantenía su expresión de superioridad, pero había algo forzado en su sonrisa. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Ana. «Los tres. Contigo». «¿Los tres? ¿Y Roberto?» «Roberto está de acuerdo con nosotros. Hablamos con él por videollamada ayer». «Pasen», dije haciéndome a un lado. Se sentaron en mi pequeña sala, y inmediatamente noté cómo miraban el espacio. Era la primera vez que Ana visitaba mi apartamento, y vi en sus ojos la misma expresión que había visto en los de Fernando. Lástima mezclada con vergüenza. «¿Quieren café?», pregunté con la cortesía que me habían enseñado desde niña. «No, mamá, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo», dijo Fernando. Esa frase me alertó inmediatamente. «Esto no va a tomar mucho tiempo», sonaba a ultimátum, no a conversación familiar. Me senté frente a ellos, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Esperé a que hablaran primero. Ana tomó la palabra, usando ese tono de hermana mayor que siempre había adoptado en las situaciones difíciles. «Mamá, estamos preocupados por ti. Fernando nos contó lo que pasó la semana pasada, y creemos que no estás actuando como tú normalmente actúas». «¿Cómo actúo normalmente, Ana?» «Pues, más comprensiva, más dispuesta a entender las situaciones de todos. Más dispuesta a callarme», pensé. «Más dispuesta a aceptar cualquier migaja de atención que me quisieran dar». «¿Y cómo estoy actuando ahora?», Valeria intervino por primera vez, con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar razonable. «Señora Carmen, creo que todos estamos de acuerdo en que las familias pasan por momentos difíciles. Fernando ha estado bajo mucha presión en el trabajo. Los niños tienen tantas actividades. A veces uno no puede dar toda la atención que quisiera». «¿Toda la atención que quisiera?» «Valeria, yo no he visto a mis nietos en 3 meses. Mi hijo no me habló en mi cumpleaños. Cuando me caí y me lastimé, lo llamé a las 3 de la madrugada y me dijo que podía esperar hasta el día siguiente». «Mamá», interrumpió Fernando. «Ya te expliqué que esa noche Valeria tenía una presentación importante». «Fernando», dije con una voz que salió más firme de lo que había planeado. «Cuando tú tenías 5 años y te subió la fiebre a 40 grados,
¿Crees que yo le dije al hospital que tenía que esperar porque tenía algo importante que hacer? Eso es diferente, mamá. No, hijo, no es diferente. El amor no tiene horarios de oficina. Ana se inclinó hacia adelante, tratando de mediar. Mamá, entendemos que te has sentido descuidada, pero también tienes que entender que todos tenemos vidas muy ocupadas. Fernando tiene responsabilidades enormes en su trabajo. Yo tengo mi familia en Guadalajara. Roberto está construyendo su carrera en España. ¿Y yo qué tengo, Ana? ¿Cómo? Tú tienes tu familia. Fernando tiene sus responsabilidades. Roberto tiene su carrera. ¿Yo qué tengo? ¿Cuál es mi lugar en esta ecuación? Los tres se quedaron callados. Era una pregunta que evidentemente no habían considerado. Mamá, dijo Fernando finalmente, tú tienes tu tranquilidad, tu libertad. Ya criaste a tus hijos. ¿Ya cumpliste tu trabajo como madre? ¿Ya cumplí mi trabajo como madre? Las palabras de Fernando flotaron en el aire como una sentencia. Ya cumplí mi trabajo como madre. Como si la maternidad fuera un empleo temporal. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Fernando, ¿tú crees que el amor de madre termina cuando los hijos crecen? No, pero ¿tú crees que yo dejé de necesitar amor, compañía, respeto, solo porque ustedes ya son adultos? Mamá, no es eso. Entonces explícame qué es. Valeria volvió a intervenir, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. Señora Carmen, creo que lo que Fernando trata de decir es que ahora todos tenemos etapas diferentes de la vida. Él está en su momento de construir patrimonio para sus hijos. Ana está criando a los suyos. ¿Y yo estoy en la etapa de desaparecer discretamente? No, exclamó Ana. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Porque es exactamente lo que ustedes esperan de mí. Que me conforme con una llamada cada 2 semanas, que esté agradecida si me invitan a comer una vez al mes, que no me queje cuando me cancelan los planes, que sonrías y diga, no se preocupen, cuando se olvidan de mi cumpleaños. «Ah, mamá», dijo Fernando con esa voz de padre que está perdiendo la paciencia con un niño necio. «Creo que estás exagerando». ¿Estoy exagerando? Fernando, la última vez que estuve en tu casa, tu esposa me sirvió sobras en un plato de plástico mientras ustedes cenaban en vajilla de porcelana. Valeria se puso roja. Eso no es... ¿No es qué, Valeria? ¿No es cierto? Estaba ahí. Lo viví. Es que ese día habíamos calculado porciones exactas y... Valeria, la interrumpí. Cuando tú te casaste con mi hijo, yo te recibí en mi mesa como a una hija. Te serví en mi mejor vajilla. Te di mi mejor comida. Te abrí mi casa y mi corazón. ¿Alguna vez te serví sobras? Valeria bajó la mirada. No. ¿Alguna vez te hice sentir que no eras bienvenida? No. Entonces explícame por qué yo, la madre del hombre que amas, merezco menos respeto que el que yo te di a ti. Fernando se levantó de golpe, claramente molesto. Ya basta, mamá. Vinimos a buscar una solución, no a que nos humilles. ¿Los estoy humillando? ¿O los estoy confrontando con la verdad? Mamá, dijo Ana con voz temblorosa, no entiendo qué quieres de nosotros. Me levanté también y caminé hacia mi pequeño altar. Tomé mi Biblia, la misma que mi madre me había regalado cuando me casé, y regresé a donde estaban sentados. Quiero que me lean algo, dije abriendo el libro en una página que había marcado días antes. Mamá, no es momento para... Fernando, léelo. Le pasé la Biblia abierta en Éxodo 20:12. Fernando leyó en voz baja. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sabes qué significa esa palabra, Fernando? ¿Honrar? Sí, mamá, significa respetar. Significa más que respetar. Significa valorar, estimar, dar el lugar que corresponde. ¿Crees que me has honrado en estos últimos meses? Fernando no respondió. Ana, ¿tú crees que llamarme cada 15 días mientras haces otras cosas es honrarme? Ana empezó a llorar. Mamá, no quería lastimarte, pero me lastimaron. Los tres. Y cuando una madre de 62 años tiene que rogar por 5 minutos de atención de los hijos que crió sola, algo está terriblemente mal. Me senté nuevamente y los miré a los tres. Vine a esta tierra para ser madre, pero no vine para ser esclava. Dios me dio el privilegio de criarlos,
pero no me condenó a ser invisible para el resto de mi vida. Valeria, que había permanecido callada durante varios minutos, finalmente habló. Señora Carmen, ¿qué es exactamente lo que quiere de nosotros? La pregunta era directa, sin adornos. Me gustó su honestidad, aunque llegara tarde. Quiero que me traten como lo que soy, la matriarca de esta familia. Quiero que me incluyan en las decisiones importantes, que me inviten a las celebraciones, que me consulten cuando necesiten consejo. Quiero que mis nietos me conozcan y me amen, no que me vean como una extraña que aparece de vez en cuando. Pero mamá, dijo Fernando, eso requiere tiempo, y ya te expliqué que... Fernando, lo interrumpí, ¿cuántas horas a la semana ves televisión? ¿Qué tiene que ver eso? Respóndeme. ¿Cuántas horas a la semana ves televisión? ¿Juegas golf? ¿Sales con tus amigos? No sé, unas 10 horas tal vez. Yo solo te pido 2 horas a la semana. Una visita de 2 horas cada domingo. ¿Es mucho pedir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Y si me visitan, continué, no quiero que sea por obligación. Quiero que sea porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, porque valoran mi compañía, mi experiencia, mi amor. Ana se limpió las lágrimas. Mamá, claro que valoramos. Ana, si me valoraran, no estaríamos teniendo esta conversación. Me levanté y fui hacia la ventana. La bugambilia del patio estaba floreciendo con más intensidad que nunca, como si hubiera decidido demostrar su belleza justo cuando yo más necesitaba ver algo hermoso. Hijos míos, dije sin voltear a verlos, los perdono por todo el dolor que me han causado. Los perdono porque es lo que Cristo me enseñó, y porque guardar rencor solo envenena mi alma. Me di la vuelta para mirarlos. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa permitir que sigan lastimándome. ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó Fernando. Significa que la puerta de mi corazón sigue abierta para ustedes, pero con nuevas condiciones. Si quieren una relación conmigo, va a ser una relación de respeto mutuo. No más obras, no más cancelaciones de último minuto, no más llamadas de 5 minutos para cumplir con el deber. ¿Y si no podemos cumplir esas condiciones?, preguntó Valeria. Entonces seguiré siendo su madre, pero desde la distancia. Los amaré siempre. Oraré por ustedes cada día, pero no permitiré que mi dignidad siga siendo el precio de su comodidad. Los tres se miraron entre ellos, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje que yo no entendía. Finalmente, Fernando habló. Necesitamos tiempo para pensar. Por supuesto, tómense todo el tiempo que necesiten. Pero mientras lo piensan, recuerden esto. Ya no soy la misma mujer que aceptaba cualquier migaja de cariño. Soy Carmen López de Hernández, hija de Dios, madre valiente, mujer digna, y esa mujer merece respeto. Se levantaron para irse. Ana me abrazó, pero fue un abrazo incómodo, tenso. Te quiero, mamá, me susurró al oído. Y yo a ti, hija. Pero amar y respetar van de la mano. Cuando se fueron, me quedé parada en la puerta durante unos minutos, escuchando sus voces alejarse por el pasillo. Después cerré la puerta, me apoyé contra ella y sonreí. Por primera vez en mi vida adulta, había hablado mi verdad completa, sin disculpas, sin suavizar las palabras, sin buscar su aprobación, y el cielo no se había caído. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños y hermosos que había vivido en años. Era como si hubiera salido de una cueva oscura, donde había estado tanto tiempo, que ya había olvidado cómo se sentía el sol en la piel. 2 días después de la visita de mis hijos, mientras regaba la maceta de geranios que había comprado para alegrar mi ventana, Esperanza tocó a mi puerta. Era la señora que había conocido en la plaza de Coyoacán, y traía en las manos una cazuela que olía a gloria. Carmen, hija, te traje pozole. Hice mucho y pensé que tal vez te gustaría acompañarme a almorzar. Esa simple invitación me llenó los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que alguien pensaba en mí sin que yo tuviera que pedirlo, sin que tuviera que rogar por atención. Esperanza. ¡Qué detalle tan hermoso! Claro que me gustaría. Almorzamos en mi pequeña sala, ella sentada en mi único sillón cómodo, y yo en la silla de la cocina que había arrastrado hasta allá. Pero no importaba dónde estuviéramos sentadas.
Lo que importaba era que estábamos compartiendo no solo comida, sino tiempo, historias, risas. ¿Sabes qué?, me dijo Esperanza mientras servía el pozole humeante. Ayer en misa el padre Ramírez habló sobre encontrar familia donde Dios nos la pone, no solo donde la sangre nos la dio. ¿Ah, sí? Sí. Dijo que a veces Dios nos da hermanos que no nacieron de la misma madre, hijos que no crecieron en nuestro vientre, madres que no nos parieron pero que nos cuidan el alma. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de iglesia. Durante tantos años había creído que familia solo significaba Fernando, Ana y Roberto. Había puesto toda mi esperanza de amor y compañía en esos 3 nombres, como si el resto del mundo fuera solo decorado. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, hija. ¿Tus hijos te visitan seguido? Ella sonrió con una tristeza que reconocí inmediatamente. No mucho. Uno vive en Monterrey, otra en Cancún, y el más chico aquí en la ciudad, pero siempre anda ocupadísimo. Los veo en Navidad y a veces en el Día de las Madres. ¿Y no te sientes sola? Al principio sí. Los primeros 2 años después de que enviudé, lloré mucho. Esperaba sus llamadas. Me dolía cuando no llegaban. Me la pasaba justificando por qué estaban tan ocupados. ¿Qué cambió? Un día, el padre Ramírez me preguntó: Esperanza, ¿qué te da más paz? ¿Esperar que otros te hagan feliz, o construir tu propia felicidad con las bendiciones que Dios ya te puso alrededor? Esa pregunta me pegó como un rayo. ¿Cuántos años había pasado esperando que otros me hicieran feliz? Y ahí fue cuando decidí adoptar mi nueva familia. Continuó Esperanza con una sonrisa traviesa. ¿Adoptar? Sí, mija. Adopté a don Aurelio, el señor que vende periódicos en la esquina. Está viudo y no tiene hijos. Adopté a María, la muchacha que trabaja en la farmacia y vive sola desde que su novio la dejó. Adopté a los niños de la vecina del 4º piso. Sus papás trabajan todo el día, y yo los cuido por las tardes. ¿Y ellos lo saben? Por supuesto. Les dije: miren, yo necesito familia y ustedes necesitan amor. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? Me quedé callada, procesando lo que Esperanza me estaba diciendo. Había una forma completamente diferente de vivir. Una forma que no dependía de que Fernando me llamara o de que Ana me recordara. Esperanza, ¿crees que es posible empezar de nuevo a los 62 años? Hija, fíjate en mí. Tengo 70 años y apenas estoy viviendo los mejores días de mi vida. Esa tarde, después de que Esperanza se fue, me quedé sentada junto a la ventana viendo caer la tarde sobre Coyoacán. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que sonara el teléfono. No estaba checando si tenía mensajes. No estaba preguntándome qué estaría haciendo mi familia. Estaba simplemente presente en mi propia vida. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en décadas: ir a conocer mi barrio de verdad. No solo las calles principales que usaba para ir al mercado o a la farmacia, sino todas las callejuelas, todos los rincones, todos los negocios pequeños. Descubrí una librería de viejo con un gato dormido en el aparador y libros apilados hasta el techo. El dueño, un señor de unos 65 años con barba blanca y anteojos gruesos, me contó que había heredado el negocio de su padre. ¿Le gusta leer, señora? Me gustaba mucho cuando era joven, pero hace años que no tengo tiempo. ¿Tiempo? ¿O ganas? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Cuándo había dejado de leer por placer? ¿Cuándo había decidido que leer era un lujo que no podía permitirme? Tiene razón. Ganas. Más que tiempo. «Tome este», me dijo entregándome un libro pequeño de pastas azules. Como agua para chocolate. Es sobre una mujer que encuentra su fuerza a través de la cocina y el amor propio. ¿Cuánto cuesta? Para usted, nada. Me gusta la cara que puso cuando vio los libros. Es la cara de alguien que está redescubriendo algo que le había hecho falta. Esa noche leí hasta muy tarde, algo que no había hecho desde que era una niña, y me escondía bajo las cobijas con una linterna para terminar los cuentos de hadas. Al principio me costó trabajo concentrarme. Mi mente seguía yéndose hacia Fernando, hacia si habría cenado bien, hacia si los niños habían hecho la tarea. Pero poco a poco, las palabras del libro me fueron envolviendo hasta que me olvidé completamente de todo lo demás. Era solo Carmen y la historia de Tita,
una mujer que también había vivido para otros hasta que decidió vivir para sí misma. Cuando terminé el primer capítulo, me di cuenta de que hacía horas que no pensaba en mis problemas familiares. Mi mente había estado ocupada en otra cosa, en algo que me daba placer sin pedir nada a cambio. El jueves de esa semana, mientras volvía de comprar verduras en el mercado, me crucé con la vecina del apartamento 3B. Era una mujer de unos 40 años que siempre me saludaba cortésmente, pero con quien nunca había tenido una conversación real. «Buenos días, señora Carmen», me dijo como siempre. «Buenos días, Rocío». Pero ese día, en lugar de seguir cada quien por su camino, nos detuvimos al mismo tiempo. «¿Sabe qué, señora Carmen? Siempre he querido preguntarle algo. Dígame, ¿usted sabe hacer chiles en nogada? Es que mi suegra viene en diciembre y es muy exigente con la comida, y yo no sé cocinar platillos así de elegantes». Me quedé callada por un momento. Hacía meses que nadie me pedía que enseñara algo, que compartiera mis conocimientos, que le sirviera de algo más que para cumplir obligaciones familiares. «Claro que sé, hija. ¿Le gustaría que le enseñe? ¿En serio? ¿No le importaría? Al contrario, me encantaría». Mao, esa tarde, Rocío vino a mi apartamento con todos los ingredientes y pasamos 3 horas cocinando juntas. Le enseñé no solo la receta, sino todos los trucos que había aprendido en 40 años de cocina. Cómo seleccionar los chiles, cómo hacer que la nogada quede perfecta, cómo balancear los sabores. «Señora Carmen, usted cocina como mi abuela», me dijo mientras probaba el resultado final. «Con amor, con paciencia. Así me enseñó mi madre, y así le voy a enseñar a usted». Cuando Rocío se fue esa noche, llevándose un recipiente lleno de chiles en nogada y una sonrisa enorme, me quedé en mi cocina sintiendo algo que no había sentido en años. Utilidad, pero no la utilidad de ser usada, sino la utilidad de compartir algo valioso, de ser apreciada por lo que sabía y lo que podía dar. El viernes, mientras estaba en misa de 7 en la iglesia del Sagrado Corazón, una señora que se sentaba siempre en la misma banca que yo se acercó después del servicio. «Perdón, ¿usted no será Carmen? ¿La señora que le enseñó a hacer chiles en nogada a Rocío?» «Sí, soy yo». «Ay, qué bendición conocerla. Soy Lupita. Vivo en el edificio de enfrente. Rocío me contó que usted cocina delicioso y que es muy buena maestra. ¿No le gustaría participar en nuestro grupo de cocina tradicional?» «¿Grupo de cocina?» «Sí. Somos 8 señoras que nos reunimos los sábados en el salón de la parroquia para cocinar platillos mexicanos tradicionales. Los vendemos en el tianguis y el dinero se va para la caridad de la iglesia». «No sé. Hace tiempo que no cocino para tanta gente». «No se preocupe. Todas empezamos así. Lo importante es la buena voluntad y el amor que se le pone a la comida». Esa noche, antes de acostarme, me arrodillé frente a mi altar casero y por primera vez en años no le pedí nada a Dios. Solo le agradecí. «Señor Jesús, gracias por mostrarme que mi vida no terminó cuando mis hijos ya no me necesitaron. Gracias por ponerme gente nueva en el camino. Gracias por recordarme que tengo cosas valiosas que dar». El sábado siguiente me presenté en el salón de la parroquia con mi mandil más bonito y las ganas de una niña en su primer día de escuela. Las señoras del grupo me recibieron como si me hubieran estado esperando toda la vida. «Carmen, por fin. Rocío nos contó que usted hace los mejores chiles en nogada del mundo». No sé si del mundo, pero sí con mucho cariño. Pasamos toda la mañana cocinando tamales oaxaqueños para vender en el tianguis del domingo. Yo había llevado mi receta especial de masa, la que mi suegra me había enseñado cuando me casé, y que había perfeccionado durante décadas. «Señora Carmen», me dijo Rosa, la coordinadora del grupo, «su masa está increíble. ¿Cómo le hace?» «El secreto está en batir la manteca hasta que esté blanca como nieve, y en agregarle un poquito de polvo de hornear». «¿En serio? Nunca había escuchado eso. Y también hay que cantarle mientras se bate». «¿Cantarle?» Sí, mi suegra decía que la masa necesita música para ponerse contenta. Todas se rieron, pero no de manera burlona. Se rieron con cariño, con ganas de aprender, con respeto por una tradición que yo llevaba dentro. Esa tarde, mientras vendíamos nuestros tamales en el tianguis de los sábados, una niña de unos 8 años se acercó con su mamá. «Mami, estos tamales huelen como los que hacía mi bisabuela».
A ver, prueba uno, le dijo su mamá. La niña mordió el tamal y cerró los ojos. Sí, saben igual. ¿Cómo le hizo, señora? Con mucho amor, mi niña. Y con una receta que me enseñó una señora muy sabia. Cuando llegué a casa esa noche, estaba cansada pero feliz. Una felicidad diferente a la que había conocido antes. No era la felicidad que dependía de que otros me quisieran o me apreciaran. Era la felicidad de saber que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, de saber que mi experiencia y mis conocimientos podían hacer la vida mejor para otras personas. Me senté junto a mi ventana con una taza de té de manzanilla y vi las luces de la ciudad encenderse una por una. Desde mi modesto apartamento en Coyoacán, podía ver las luces de las lomas, donde vivía Fernando. Pero por primera vez en meses, no me dolió pensar en él. No sentí esa punzada en el pecho que me acompañaba cada vez que recordaba su indiferencia. En lugar de eso, sentí paz. Dios mío. Susurré hacia las estrellas que apenas se alcanzaban a ver entre las luces de la ciudad. Me diste una familia que no valoró lo que tenía, pero también me estás dando una nueva familia que sí me valora. Que tu voluntad se haga. Esa noche soñé con mi madre, que había muerto hace 15 años. En el sueño, estábamos cocinando juntas en su vieja cocina de azulejos azules, y ella me decía, «Mija, nunca es demasiado tarde para florecer. Los geranios de mi ventana florece hasta diciembre, cuando todas las otras flores ya se fueron. Las mujeres somos como esos geranios. Podemos dar nuestras flores más bonitas cuando otros ya piensan que se nos acabó la temporada». Desperté con una sonrisa y con la certeza de que mi temporada de florecer apenas estaba comenzando. 6 meses después de aquel confronto que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo lugar donde comenzó esta historia, junto a mi ventana en Coyoacán, viendo la bugambilia del patio que ahora está más exuberante que nunca. Pero la mujer que mira por esta ventana ya no es la misma que lloraba en silencio esperando migajas de amor. Son las 6 de la tarde de un domingo de junio. Acabo de regresar de mi nuevo ritual dominical, misa de 12 en el Sagrado Corazón, comida con mi grupo de cocina tradicional en Casa de Rosa, y una visita al asilo San Vicente, donde ahora voy cada domingo a leerles a los abuelitos que no tienen familia. Mi apartamento ya no huele a soledad. Huele a las flores frescas que Rocío me trae cada viernes del mercado, a los tamales que preparé ayer para la venta del tianguis, y al café de olla que aprendí a hacer con canela y piloncillo, como me gusta a mí, sin pedirle permiso a nadie para disfrutar un simple placer. Mi teléfono está en silencio, como lo mantengo desde hace meses. Ya no vivo pendiente de si suena o no suena. Ya no mido mi valor por la frecuencia de las llamadas de mis hijos. Pero esta tarde, algo cambió. Hace una hora, mientras leía mi libro semanal, ahora leo uno cada semana, como si estuviera recuperando todos los años que perdí. Escuché pasos conocidos en el pasillo, pasos lentos, indecisos, nada parecidos a la prisa eterna que siempre caracterizó a Fernando. Cuando tocaron a mi puerta, no corrí a abrir como antes. Me tomé mi tiempo, cerré mi libro marcando la página, me alisé la blusa y abrí con la calma de alguien que ya no teme la soledad porque ya no está sola. Era Fernando. Pero no el Fernando arrogante que había venido en diciembre con ultimátums y exigencias. Este Fernando tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y algo en los ojos que me recordó al niño que solía tener pesadillas. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Se quedó parado en el umbral, como si no supiera si tenía derecho a entrar. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Se sentó en el mismo sillón donde había estado 6 meses antes, pero esta vez no había prisa en sus movimientos. Esta vez había algo parecido a la humildad. «Mamá, vengo a pedirte perdón». «Te escucho». No el perdón que pedí la otra vez, cuando lloré, pero no entendía realmente lo que había hecho. «Vengo a pedirte perdón porque ahora sí entiendo». Me senté frente a él y esperé. Había aprendido el poder del silencio, el valor de no llenar cada pausa incómoda con palabras conciliadoras. «Valeria me dejó», dijo finalmente. «¿Cuándo?» «Hace 3 meses. Se llevó a los niños a vivir con sus padres. Dice que ya no soy el hombre del que se enamoró, que me volví amargado». Fernando se pasó las manos por el cabello, un gesto que reconocí de cuando era adolescente y había cometido alguna travesura.
Y tiene razón, mamá. Me volví amargado. Me volví frío. Me volví como mi padre. Esas últimas palabras me pegaron en el corazón. Su padre había sido un hombre bueno, pero emocionalmente distante. Alguien que creía que proveer económicamente era suficiente demostración de amor. ¿Cómo está siendo para ti, hijo? Terrible. Los niños solo me ven los fines de semana, y cuando están conmigo no sé qué hacer con ellos. No sé cómo hablarles, cómo abrazarlos. Es como si hubiera olvidado cómo ser padre. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Fernando me miró con sorpresa, como si esperara que inmediatamente corriera a consolarlo y a arreglar su vida. Es que pensé que tal vez tú podrías ayudarme. Tú siempre supiste cómo ser madre, cómo hacer que nos sintiéramos amados. Fernando, yo te ofrecí mi ayuda, mi compañía, mi amor durante años. Tú decidiste que no los necesitabas. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento todos los días. ¿Te arrepientes de haberme lastimado? ¿O te arrepientes porque ahora me necesitas? La pregunta flotó en el aire como una flecha que había dado en el blanco. Fernando bajó la cabeza. Al principio, si soy honesto, me arrepentía porque te necesitaba. Cuando Valeria se fue y me quedé solo, lo primero que pensé fue, mi mamá sabría qué hacer. Pero después, ¿después qué? Después empecé a recordar. Recordé cómo me cuidabas cuando estaba enfermo, cómo trabajabas doble turno para pagarme la universidad, cómo siempre tenías comida caliente esperándome sin importar a qué hora llegara. Fernando se quebró y empezó a llorar, pero no con las lágrimas manipuladoras de antes. Estas eran lágrimas de genuino arrepentimiento. Recordé el día que te dije que solo ocupabas oxígeno, mamá, y me di cuenta de que yo fui quien dejó de respirar cuando decidí que ya no te necesitaba. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. No para él, sino para mí. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba escuchando. Cuando regresé, Fernando seguía llorando, pero ahora me miraba directamente. Mamá, no vengo a pedirte que arregles mi vida. Vengo a pedirte que me perdones por haber sido tan ciego, tan cruel, tan ingrato. Ya te perdoné, Fernando. Hace mucho que te perdoné. Entonces ¿podríamos intentar empezar de nuevo? Me senté y lo miré durante un largo rato. Este hombre de 40 años que tenía frente a mí era mi hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que había criado con tanto amor, pero también era el hombre que me había hecho llorar lágrimas de humillación durante meses. Fernando, ¿sabes qué he estado haciendo estos 6 meses? No, mamá. La verdad es que no te he buscado porque pensé que estarías muy enojada conmigo. He estado viviendo, hijo. Por primera vez en décadas, he estado viviendo para mí. Le conté sobre Esperanza, sobre el grupo de cocina, sobre los abuelitos del asilo, sobre los libros que he leído, sobre la paz que he encontrado. Tengo una vida ahora, Fernando. Una vida que no depende de si tú me llamas o no, de si me invitas a cenar o no, de si me incluyes en tus planes o no. Me alegra mucho escuchar eso, mamá. En serio. Bien. Porque si quieres que seamos familia otra vez, va a ser sobre bases completamente diferentes. ¿Cuáles bases? Vamos a ser familia porque elegimos serlo, no porque la sangre nos obligue. Vamos a respetarnos mutuamente. Yo no voy a rogar por tu atención, y tú no vas a darme sobras de tu tiempo. Fernando asintió como estudiante que está tomando apuntes de la lección más importante de su vida. ¿Y los nietos, mamá? ¿Podrías conocer a tus nietos de verdad? Me encantaría, pero bajo mis condiciones. ¿Cuáles? Que me presentes como su abuela, no como la señora que vive sola. Que me incluyas en sus actividades importantes. Que cuando estén conmigo no haya prisa, no haya límites de tiempo artificiales. Sí, mamá. Todo eso. ¿Cuándo podemos empezar? Cuando demuestres que entendiste realmente lo que me hiciste. No con palabras, sino con acciones. Oh, sí. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana donde yo paso mis mañanas. Esta planta está hermosa, dijo viendo la bugambilia. Sí, floreció cuando dejé de esperar que otros la regaran. Entendió la metáfora inmediatamente. Mamá, ¿puedo venir el próximo domingo? No para que me hagas comida ni para que resuelvas mis problemas. Solo para estar contigo. Puedes venir, pero vas a llegar a las 12, porque voy a misa de 11 y no pienso cambiar mis planes por nadie.
Y vas a quedarte hasta las 4, porque si vienes, vienes a convivir, no a cumplir un trámite. Perfecto. Cuando se fue esa tarde, no me quedé esperando junto a la puerta como antes. No me quedé analizando cada palabra que había dicho, buscando señales de si realmente había cambiado o no. Simplemente continué con mi vida. Esta noche, mientras escribo en el diario que empecé a llevar hace 3 meses, otra de las cosas nuevas que hago para mí misma, me doy cuenta de algo maravilloso. Ya no tengo miedo. No tengo miedo de que Fernando vuelva a lastimarme, porque sé que puedo vivir sin él. No tengo miedo de estar sola, porque he aprendido la diferencia entre soledad y abandono. No tengo miedo de envejecer, porque cada día que paso me siento más viva, no más cerca de la muerte. Mañana es lunes, y tengo una semana llena de cosas hermosas esperándome. El martes voy a enseñarle a hacer mole a 3 señoras nuevas que se unieron a nuestro grupo. El miércoles es mi día de lectura en el asilo. El jueves tengo cita con el doctor, pero ya no voy sola. Esperanza me acompaña. El viernes vamos al cine Rosa y yo. El sábado cocinamos para el tianguis, y el domingo, tal vez, reciba la visita de mi hijo. Pero si no viene, no voy a morir. Voy a estar en misa. Voy a convivir con mi familia elegida. Voy a seguir floreciendo como esos geranios que mi madre tanto amaba. Antes de acostarme, como cada noche, me arrodillo frente a mi altar, pero ya no rezo con desesperación ni con súplicas. Rezo con gratitud. Gracias, Padre Celestial, por enseñarme que tu amor no depende de que otros me amen. Gracias por mostrarme que tengo valor por ser tu hija, no por ser útil a otros. Gracias por darme una segunda oportunidad de vivir, de ser feliz, de florecer. Y luego añado, con una sonrisa, y si es tu voluntad, Señor, que Fernando realmente haya aprendido la lección, no por mí, sino por él y por mis nietos, que aprenda lo que yo tuve que aprender, que el amor real no se mendiga, se da y se recibe con dignidad. Mañana despertaré a las 5:30, no por costumbre, sino porque me gusta ver amanecer. Prepararé mi café con canela, porque me gusta así. Leeré un capítulo de mi libro porque alimenta mi alma. Y empezaré otro día de esta vida nueva que construí con mis propias manos y la gracia de Dios. Una vida donde ya no soy la mujer que espera, soy la mujer que vive. Y quiero preguntarte algo, querido amigo que me has escuchado hasta aquí. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has sentido alguna vez que tu amor fue dado por sentado? ¿Que tu valor fue menospreciado por las personas que más amabas? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Cuéntame en los comentarios, ¿cómo te ha ayudado la fe en esos momentos difíciles? Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, cuando nos sentimos más solos, Dios nos envía exactamente las palabras que necesitamos oír. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.